Imaginemos por un segundo la posibilidad de viajar en el tiempo. Uf, la fantasía de todos en los mercados financieros, ¿no? Totalmente. Pero no me refiero a viajar para alterar un gran evento histórico o algo así, sino para algo con un impacto financiero masivo. O sea, imaginemos tener la capacidad de viajar 6 meses hacia el futuro, descubrir que, no sé, el insumo crítico que sostiene la cadena de suministro de toda una industria se ha disparado. Y luego, tener el poder de regresar al presente para literalmente congelar el precio de hoy. Claro, comprar al precio barato del pasado. Exacto. Bueno, vamos a desempacar esto hoy. Porque esa idea de dominar la volatilidad temporal, aunque suene a ciencia ficción, es la arquitectura misma de los mercados financieros modernos. En esta inmersión profunda, estamos analizando estrategias institucionales y dinámicas de mercado para entender, pues, no solo qué son estos instrumentos, sino cómo esta búsqueda obsesiva de la certidumbre cambia por completo las reglas del juego corporativo. Y lo fascinante aquí es que esa capacidad de, digamos, congelar el futuro es el núcleo estructural de lo que llamamos derivados financieros. Pero hay que entender algo clave desde el principio. Un derivado, en su forma más pura, es un contrato vacío. O sea, no tiene valor por sí solo. Es como un cascarón, ¿no? Ajá, exacto. Toda su existencia económica es, por así decirlo, parasitaria. Depende absolutamente de cómo se comporte otra variable, y a esa variable es a la que conocemos como el activo subyacente. Ujú. Esa relación de dependencia es lo que hace que todo el sistema funcione. El derivado es la sombra y el subyacente es el objeto que la proyecta. Y quienes nos escuchan saben bien que no estamos hablando de conceptos teóricos en una pizarra. No, para nada. Hablamos de la economía real. ¿Así es? Hablamos de los verdaderos motores del comercio global. Materias primas como el trigo, el petróleo, el maíz, también los grandes flujos de divisas internacionales, dólares, euros, o las tasas de interés y hasta la volatilidad de los índices bursátiles, todo eso puede ser un subyacente. Y lo que siempre resulta súper intrigante de todo este ecosistema es la dicotomía en cómo se usan. Porque, por un lado, tienes la especulación pura. O sea, fondos de inversión gigantescos asumiendo riesgos direccionales brutales. Apostando a que algo sube o baja. Exactamente. Pero por el otro lado, tienes la cobertura. Lo que mencionabas de comprar certidumbre para que la operación de una empresa real que fabrica cosas no descarrile por un shock externo que no pueden controlar. Esa distinción es fundamental para nuestro análisis de hoy. Pero, a ver, comprar certidumbre es una frase que suena divina en papel. La realidad es que esconde una mecánica bastante implacable. Cuando dos empresas firman un papel para fijar un precio futuro, están asumiendo compromisos inquebrantables. Y la herramienta más estandarizada para hacer esto es el contrato de futuro. Así es, el famoso futuro. Y la característica que define un futuro no es solamente que te fija un precio, es la obligación absoluta y recíproca que le impone a las dos partes. Ya no hay marcha atrás. Ninguna. Ambas partes quedan atadas al cumplimiento de ese contrato sin importar las convulsiones o los colapsos que sufre el mercado en los meses siguientes. Para visualizar un poco el peso de esa obligación, pensemos en una dinámica clásica de cadena de suministro. Pongamos el ejemplo de, digamos, panificadora La Espiga. Un ejemplo muy real. Sí, estamos a 1 de marzo. La dirección financiera de la panificadora sabe que de forma ineludible, para el 30 de junio van a necesitar 100 toneladas de trigo para mantener los hornos encendidos. El mercado físico, lo que llamamos el mercado spot, hoy cotiza a 100 por tonelada. Sí, encerrados. Pero empiezan a salir rumores de sequías, hay problemas logísticos en los puertos y el pánico a la inflación los lleva a la bolsa. Entonces firman un futuro para comprar esas 100 toneladas en junio a 102 por tonelada. Estamos hablando de un valor nocional total de 10.200. Con eso, han bloqueado su estructura de costos. Exacto. Han bloqueado el costo asumiendo un pequeño sobreprecio inicial de 2 por tonelada. Lo pagan con gusto por la paz mental. Pero la mecánica de cómo se liquida este derivado es lo que realmente importa aquí. Imaginemos el peor escenario para el mercado físico. Que todo se vaya a las nubes. Ajá. Llega junio y los temores eran ciertos. El precio del trigo en el mercado spot ha volado hasta 118 por tonelada.
Para cualquier competidor de nuestra panificadora que no haya hecho coberturas, comprar esas 100 toneladas representaría un desembolso de 11.800, un impacto que honestamente destruiría sus márgenes operativos. Sí, es un golpe letal para la rentabilidad de todo el trimestre. Completamente letal. Pero la espiga tiene su futuro. Tienen el derecho y la obligación de comprar a 102 algo que el mercado ahorita mismo valora en 118. Entonces, el derivado por sí solo genera una ganancia de 16 por tonelada. O sea, 1.600 en total. Exacto. La Cámara de Compensación de la Bolsa les deposita esos 1.600 de ganancia. Luego, la empresa va al mercado físico, gasta los 11.800 para que le entreguen el grano LAL en sus bodegas, pero como traen la inyección de capital del derivado, compensan el sobrecosto. Claro, el efecto económico neto es matemáticamente impecable. Pagan 11.800, le restan los 1.600 que ganaron y quedan en 10.200, el precio exacto que habían planeado en marzo. Magia financiera, digamos. Funciona a la perfección. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la narrativa de la protección es súper atractiva cuando el mercado explota y todo sube. Pero, ¿qué pasa cuando la volatilidad juega a la inversa? Porque los mercados también caen. Sí, el escenario que muchos tesoreros prefieren ignorar. Totalmente. Supongamos que llega junio y sorpresivamente hubo un exceso de oferta global increíble. El clima fue perfecto y el precio del trigo colapsa a 92 por tonelada. El instinto humano te dicta que la empresa debería estar celebrando que su insumo principal está baratísimo. Pues sí, deberían estar festejando. Pero la obligación del contrato futuro es completamente ciega a esa realidad del mercado. Es ciega e ineludible. Así es. Ese contrato obliga a la empresa a comprar a 102 algo que, pueden conseguir en la esquina por 92. Entonces la Cámara de Compensación ahora les exige el ajuste en su contra. El derivado arroja una pérdida financiera de 10 por tonelada, un impacto negativo de 1.000 en total. ¡Wow! Duele tener que pagar eso. Duele muchísimo. Claro, van al mercado físico y compran el trigo baratísimo a 9.200, pero cuando le suman la pérdida de 1.000 del derivado, ¿adivina qué? El costo neto vuelve a ser 10.200. Exactamente, vuelve a anclarse en 10.200. Es que es una espada de doble filo. El futuro actúa como un búnker contra la hiperinflación, pero al mismo tiempo te encadena y te prohíbe disfrutar de las caídas de precio. O sea, la certidumbre se paga sacrificando el costo de oportunidad. Y hay un factor adicional que muchas veces los reportes superficiales ignoran. No es solo la posición final en junio, es la gestión dinámica del tiempo. El famoso timing. Porque, digamos, rara vez las empresas mantienen un futuro hasta el último segundo de su vencimiento. Hay toda una gestión táctica en las mesas de dinero. Si llegamos al 31 de mayo, un mes antes de que necesiten el trigo físico, y el precio del futuro ya subió a 111, la dirección puede decir, oye, esta ganancia de 9 por tonelada ya no sirve para mitigar el riesgo, y deciden cerrar la posición anticipadamente. O sea, venden el contrato, lo liquidan y se embolsan los 900 de ganancia en ese instante. Así es, desmontan la cobertura financiera antes de tiempo. Lo desmontan, pero el problema es que la necesidad operativa del trigo sigue ahí, la van a necesitar para junio. Y cuando finalmente van al mercado spot a finales de junio, supongamos que el trigo siguió subiendo y está en 115. El costo físico de esas toneladas es 11.500. Ajá. Y si le aplicamos los 900 de ganancia que ya tenían asegurados y guardados en el banco, el costo final de la materia prima resulta ser 10.600. 10.600. Por haber descalzado la fecha del derivado con la fecha de la compra física, quedaron expuestos a una fluctuación al final del periodo. El timing metió un riesgo residual que no se puede ignorar. Es un riesgo de ejecución brutal. Ahora, toda esta operativa en bolsa asume que nuestra empresa puede adaptarse a contratos que son rígidamente estandarizados. Un futuro tiene fechas de vencimiento inflexibles en el calendario y tamaños de lote que no puedes cambiar. Pero, ¿qué sucede con las corporaciones cuyas operaciones no encajan en el molde perfecto de la Bolsa de Chicago? Porque necesitan plazos a la medida y volúmenes diferentes. Y ahí es donde entra la incompatibilidad con la estandarización. Y eso es exactamente lo que le da vida al mercado de contratos forward. Estructuralmente, un forward busca exactamente el mismo objetivo, fijar un precio futuro.
pero opera en el ecosistema OTC, el Over the Counter o mercado extrabursátil. Es un acuerdo privado y bilateral entre dos partes. Entre un banco y una empresa, por ejemplo. Muy comúnmente, sí. Y esta naturaleza privada permite una personalización absoluta de las fechas y montos. Pero claro, introduce un elemento que los futuros en bolsa eliminan por diseño, y es el riesgo de contraparte. En un futuro de bolsa, la cámara de compensación te garantiza que nadie va a incumplir. En un forward, si la institución financiera con la que firmaste colapsa en medio de una crisis, tu cobertura simplemente desaparece en el aire justo en el instante en que más la necesitabas. Ese riesgo sistémico es crítico, pero la flexibilidad sigue siendo un imán irresistible, especialmente en el mercado de divisas. Tomemos el caso de una corporación en Costa Rica, digamos, importadora tica. Tienen un pasivo en el extranjero de $500,000 exactos que tienen que pagar el 30 de julio. Los futuros estandarizados de la bolsa probablemente no coincidan ni con la fecha del 30 ni con el monto de $500,000 cerrado. Es muy difícil que calcen exacto. Entonces, a principios de abril, el tipo de cambio spot está en 515 colones por dólar. Y la tesorería de la importadora busca inmunizarse contra una devaluación violenta de su moneda local. Negocian un forward directamente con su banco corporativo para fijar la compra a 520 colones por dólar. Asegurando la tasa. Exacto. Aseguran su estructura de pagos en 260 millones de colones totales. Han bloqueado la incertidumbre cambiaria. O sea, si la divisa estadounidense sufre un rally y se dispara de repente a 540 colones, la empresa acaba de evitar un sobrecosto de 10 millones de colones. En ese escenario, el forward cumplió su misión protectora al pie de la letra, y todos felices en la junta directiva. Todos son héroes. Pero volvemos al dolor del costo de oportunidad. ¿Qué pasa si el panorama macroeconómico global cambia? Supongamos que entran flujos masivos de inversión extranjera al país y el dólar se debilita, cayendo hasta 505 colones. No, para nada. Están legalmente atados a comprar esos dólares a los 520 que pactaron. Tienen que absorber una pérdida económica, un costo de oportunidad directo de 7,5 millones de colones, respecto a lo que hubieran pagado en la calle si no tuvieran la cobertura. Y estar forzado contractualmente a pagar caro cuando todo el entorno global ofrece descuentos masivos genera una fricción enorme dentro de las empresas. O sea, esto nos plantea una interrogante obvia. Frente a esta rigidez tan castigadora, tiene que existir un mecanismo que no sea una camisa de fuerza, un instrumento que funcione verdaderamente como una póliza de seguro, donde asumes un costo inicial, pero retienes el poder de decidir si lo usas o no ante una emergencia. Esa asimetría que describes es exactamente la frontera donde dejamos atrás las obligaciones ineludibles y entramos al terreno mucho más estratégico de las opciones. Mientras que un futuro o un forward ata de manos a ambas partes, la opción introduce un desequilibrio intencional. Le otorga un derecho, pero jamás una obligación, a la persona que la adquiere. Es la libertad de elegir. Literalmente. Quien compra la opción tiene la libertad absoluta de ejercerla si le conviene o de dejarla expirar en la basura si no. Pero, bueno, en la arquitectura financiera nada se concede de forma gratuita. Esa opcionalidad, esa capacidad de quedarte solo con el mejor escenario, tiene un costo de entrada, un peaje que en la industria se denomina la prima. A mí me gusta verlo como estructurar la compra a un terreno comercial muy codiciado. Pensemos en bienes raíces. Pagas una suma fuerte de dinero hoy, pero no para comprar el terreno, sino exclusivamente por el derecho legal de comprarlo a un precio ya bloqueado dentro de 3 meses. Si en 3 meses la zona se revaloriza muchísimo y construyen un mall al lado, ejerces el derecho y haces un negocio redondo. Claro, compras barato algo que ya vale muchísimo más. Pero si resulta que la zona pierde atractivo comercial y el valor del terreno se desploma por debajo de tu precio bloqueado, simplemente abandonas el acuerdo. No tienes ninguna obligación de comprar un activo depreciado. El único capital que se evapora es el monto inicial, la prima, que pagaste por tener ese privilegio exclusivo de decidir. Esa analogía es la mecánica precisa de cómo operan, y la distinción vital a nivel operativo radica en los roles que asume cada parte en el contrato. En este ecosistema, la obligación y el riesgo recaen de manera exclusiva y punitiva sobre la parte que emite y vende el contrato. Quien cobra esa famosa prima inicial es quien queda a merced de la decisión del comprador.
Es una transferencia de riesgo calculada milimétricamente. Analicemos entonces la anatomía de estos instrumentos con números, empezando por el derecho de compra, la famosa opción call. Volvamos a la presión de la cadena de suministro con nuestra panificadora. Ahora están analizando su riesgo sobre 50 toneladas de maíz para el mes de agosto. En mayo, deciden que no van a usar un futuro porque no quieren estar amarrados. Mejor compran un call con un strike, o sea, un precio de ejercicio, bloqueado en 82. Y por este privilegio, desembolsan una prima de 4 por tonelada. Ujú. O sea que hunden 200 en capital inmediatamente solo para asegurar su opcionalidad. Exacto, pagan 200 por adelantado. Y este hundimiento de capital inicial cambia toda la matriz de cómo se evalúa el éxito del derivado. Supongamos que hay un shock de oferta terrible. El precio del maíz se dispara en el mercado spot hasta 95. La empresa tiene el derecho de comprar a 82 algo que vale 95. Tienen en sus manos un beneficio bruto de 13 por tonelada, lo que equivale a 650 en total. Excelente beneficio, pero el análisis financiero real, el que revisan los auditores, exige deducir el costo del seguro. Al restarle los 200 de la prima original que pagaron en mayo, el beneficio económico neto se asienta en 450. La simetría claramente funcionó a su favor. Pero para los analistas surge en los escenarios marginales. Ahí es donde el instinto suele traicionar a los menos experimentados. Porque, ¿qué ocurre si la volatilidad es súper leve y el mercado solo sube a 84? El precio superó la barrera del strike de 82, así que la opción técnicamente tiene valor. Tiene lo que en la industria denominamos valor intrínseco, que en este caso es de 2 por tonelada, porque la diferencia entre 84 y 82 es 2. Económicamente tiene todo el sentido del mundo ejercer el call, porque te permite comprar a 82 en lugar de ir a la calle a pagar 84. Claro, salvas algo de dinero. Obtienes un beneficio bruto de 100. Pero el espejismo ocurre cuando no se contabiliza el costo hundido de la prima que ya pagaste. Como pagaron 200 en mayo por ese derecho, y el beneficio de ejercerlo es de apenas 100, el resultado consolidado de toda la estrategia es una pérdida neta de 100. Ejerces el contrato para minimizar el daño, sí, pero la cobertura terminó siendo un lastre económico porque el mercado no se movió con la fuerza suficiente para superar tu punto de equilibrio. Es brutalmente simple. Si el mercado de maíz colapsa por una super cosecha y cae a 75, el derivado es inútil, porque pues tu strike de 82 está totalmente fuera de mercado. Nadie quiere comprar 82 si en la calle vale 75. El contrato expira sin valor. La prima de 200 se reconoce como una pérdida total, pero la empresa capitaliza la oportunidad comprando el insumo físico súper barato. Y esa es la naturaleza de proteger el lado de los costos para un comprador. Pero la otra mitad de este ecosistema financiero está conformada por quienes enfrentan el riesgo exactamente inverso, los productores. Para ellos, la amenaza no es que el insumo suba, sino que su producto terminado sufra una deflación brutal y no puedan venderlo a buen precio. Ahí es donde entra la estructura del put, la opción de venta. Pensemos en la exposición al riesgo de, digamos, Agromaíz del Norte. Ellos siembran y tienen una cosecha proyectada de 200 toneladas para vender. Tienen costos operativos altísimos, fijos, nóminas, préstamos de maquinaria. Si el precio internacional del maíz se derrumba, enfrentan la insolvencia total. Así que para blindar sus flujos de caja, compran un put. Adquieren el derecho a vender toda su producción a un strike de 68, pagando una prima de 3 por tonelada. Hacen una inversión total de $600 para construir básicamente un piso de cristal bajo sus ingresos. Están monetizando la certidumbre de sus ventas futuras. O sea, si el mercado sufre una liquidación masiva de contratos y el precio cae a 58, la rentabilidad operativa de esa cosecha en circunstancias normales estaría aniquilada. Pero el put se activa. Tienen el derecho legal de obligar a su contraparte a comprarles el maíz a 68. Este diferencial les genera un beneficio bruto de 10 por tonelada, 2.000 en total. Que cuando le descuentas la prima de 600, el derivado inyecta 1.400 netos directo a la vena. Que actúan como un contrapeso directo a la pérdida de valor que sufrió su inventario físico en el campo. Salvan el año agrícola gracias a esa cobertura. Y si pasa lo contrario, y la demanda global hace que el precio del maíz se dispare a 76, ignoran el put,
Asumen la pérdida de la prima como un gasto operativo totalmente legítimo. Como un seguro de auto que pagaste, pero afortunadamente no chocaste. Exactamente. No lo usas y procedes a vender tu cosecha en el mercado, capturando todo el beneficio de la subida. La asimetría protege al agricultor de manera espectacular. Ahora, la arquitectura de todas estas operaciones parece muy lógica y ordenada cuando la platicamos así, pero hay una barrera semántica enorme que siempre oscurece el debate cuando uno entra a este mundo. Es el argot, la jerga de las mesas de dinero. Hay una confusión perpetua, incluso en noticias financieras, sobre lo que significa estar largo o corto. Es un enredo conceptual que persiste incluso en los niveles corporativos más altos, te lo aseguro. La intuición aquí nos engaña por completo. Totalmente. El sesgo cognitivo sugiere que si un call es un derecho de compra y ganas dinero cuando el mercado sube, entonces call debe ser sinónimo de estar largo. Y si el put te protege contra las caídas del mercado, debe significar estar en corto. La gente asocia automáticamente el término con la direccionalidad de la apuesta, ¿no? Largo para arriba, corto para abajo. Y esa es una premisa fundamentalmente errónea. Hay que disociar por completo la dirección hacia donde crees que va el mercado de estos términos. Largo y corto no describen si tú esperas que el activo suba o baje. Describen de manera exclusiva tu posición legal frente al contrato que firmaste. Describen quién posee el derecho y quién es el pobre que carga con la obligación. A ver, desarmemos un poco esa estructura para quienes nos escuchan. Claro, mantener una posición larga indica invariablemente que tú actuaste como el comprador del derivado. Eres la parte que desembolsó la prima para adquirir la opcionalidad. Por ende, tú puedes estructurar un long call, donde compraste el derecho a comprar y ahí sí apuestas al alza. Pero igualmente puedes estructurar un long put, o sea, compraste el derecho a vender y apuestas a la baja. En ambas arquitecturas, fíjate, tu posición es larga porque tú eres el titular soberano del derecho. La decisión de ejercer o no reside en ti. Estás largo en derechos, por así decirlo. Exacto, tienes el control. La posición corta, entonces, define a la contraparte que asume todo el riesgo pasivo. Es la institución o el fondo de cobertura que emitió y vendió la opción. Ellos cobraron la prima el día 1, inyectaron liquidez inmediata a sus balances, que siempre se ve muy bonito, pero al hacerlo firmaron un cheque en blanco respecto a sus obligaciones futuras. Ellos son los dueños de la obligación, ya sea a través de un short call o un short put. Y este es el punto exacto donde el análisis de riesgo corporativo tiene que ser inclemente. Emitir opciones, operar en corto para capturar esas primas, es una estrategia que genera flujos de caja súper atractivos en mercados que están laterales y tranquilos. Parece dinero fácil, de verdad, pero el perfil de riesgo tiene una simetría aterradora. Quien vende un call en corto, por ejemplo, tiene un techo de ganancia que está estrictamente limitado a la primita que cobró, unos cuantos dólares. Sin embargo, si el mercado experimenta una contracción de oferta masiva y el subyacente empieza a subir sin límite, La pérdida potencial es teóricamente infinita. infinita. Es en la práctica estar recogiendo moneditas frente a una aplanadora que viene a toda velocidad. La obligación de tener que ir a conseguir y entregar un activo a un precio fijado súper bajo, mientras el mercado afuera cotiza en la estratosfera, es algo que ha quebrado a fondos enteros en cuestión de días. Ese nivel de exposición asimétrica subraya perfectamente porque la gestión de derivados requiere un control interno pero tan sofisticado dentro de las empresas. Para ir resumiendo esta dinámica, los futuros y los forwards imponen una obligación bilateral implacable. Te amarran. Las opciones, en cambio, introducen asimetría, concediendo derechos a cambio de una prima. El call mira hacia la adquisición de algo, el put protege la salida o venta. Estar largo es retener el poder de decisión, mientras que estar corto es someterse totalmente a la voluntad del mercado a cambio de una renta inicial. Es una maquinaria fascinante de distribución de riesgo. Sí, y si conectamos esto con la visión general del análisis financiero y de la rendición de cuentas corporativa, llegamos al verdadero campo minado de todo este asunto, la normativa contable. Se asume, de forma muy errónea, que si un tesorero estructura un derivado que económicamente funciona a la perfección y salva la operación, pues la contabilidad va a reflejar esa victoria de manera pacífica. Pero las normas de hedge accounting, o sea, la contabilidad de coberturas, imponen requerimientos técnicos de una severidad extrema. Porque la realidad económica de la empresa no siempre se alinea con la fotografía rígida que exigen los reguladores y los auditores, ¿verdad? En absoluto.
Para evitar que las empresas disfracen especulación pura haciéndola pasar por coberturas inofensivas, las normativas internacionales exigen pruebas de efectividad que son continuas e hiperdetalladas. Si el derivado, por un tecnicismo, no cumple con estos rigurosos criterios documentales, se clasifica para medición a valor razonable, con todos los cambios de valor impactando directamente mes a mes en la cuenta de resultados. O sea que un derivado que fue diseñado genuinamente para proteger flujos de efectivo reales a largo plazo puede empezar a generar una volatilidad artificial masiva en el reporte de ganancias del trimestre. Así es. La empresa puede estar perfectamente protegida en el mundo real comercial, pero en los libros contables parecerá que sus resultados están totalmente fuera de control. Convencer a una junta directiva de que una fluctuación negativa multimillonaria en el balance general es de hecho el resultado de una cobertura exitosa es uno de los desafíos de comunicación más complejos de la ingeniería financiera moderna. Y eso revela el verdadero abismo que hay entre la estrategia teórica en una hoja de Excel y la ejecución institucional en el mundo real. No basta con comprender cómo funciona la mecánica de la bolsa. Hay que dominar el impacto normativo que esa mecánica va a desencadenar en los estados financieros de la empresa. En nuestro análisis de hoy, hemos visto cómo estas intrincadas redes de contratos permiten domar variables que, hace un siglo parecían dejadas completamente a la merced del destino. Se modela el precio futuro de los granos para que no haya hambrunas corporativas, se esteriliza el riesgo de una devaluación violenta que podría quebrar importadoras y se distribuye el impacto sistémico de todo esto a través de contrapartes globales. Pero, y aquí quiero dejar una reflexión final, todo este análisis sobre subyacentes tangibles, como el trigo o el dólar, deja abierta un interrogante fascinante sobre los límites de esta ingeniería. ¿Hasta dónde podemos empujar el concepto de riesgo? Exacto. Si la premisa central de todo esto es aislar el impacto económico de variables que no podemos controlar, ¿qué sucede cuando la amenaza no proviene de la bolsa de valores ni de las decisiones de los bancos centrales, sino de la biosfera misma? Cuando la viabilidad de toda una cosecha nacional o la demanda de energía de una ciudad entera depende exclusivamente de anomalías climáticas. ¡Wow! El clima como subyacente. A caer a la lógica fría de un derivado financiero. Porque si el clima se convierte en un activo subyacente, la definición misma de lo que es un riesgo corporativo cambia para siempre. Queda claro que en este inmenso laberinto de la ingeniería financiera siempre hay una capa más profunda esperando ser descubierta. Hasta la próxima inmersión.